vamos a conocer la clasificación de las variables, pero primero vamos a ver qué es una variable, ¿no? Vamos a decir que una variable es una característica de un conjunto de individuos, en este caso, que pueden ser personas, animales, empresas, cosas u objetos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que para una persona, una variable puede ser la edad, puede ser la estatura o el peso, el color de los ojos o la escolaridad. Una persona tiene infinidad de variables. Para una empresa, tenemos que sus variables pueden ser del sector al que pertenece, el tamaño de la empresa, el número de empleados que tiene, el nivel de producción o el volumen de ventas. Vemos también que una empresa entonces tiene diferentes características y cada una de estas características es una variable. Ahora veamos por qué se denomina variables. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y le preguntamos sobre su nivel de estudios. Cada una de estas personas nos dirá una respuesta diferente. Supongamos que esta persona nos responde que tiene un nivel de secundaria. Esta persona tiene nivel bachiller y esta otra persona tiene un nivel de licenciatura. ¿Cómo se observa? El nivel de estudios varía o cambia de persona en persona. Es por eso que se denomina variable, aunque se puede dar el caso de que uno, dos o más personas pueden coincidir en el nivel de estudios que tengan. Pero en general, cuando se encuentran a muchas personas, lo más seguro es que haya una variación en el nivel de estudios. Ahora veamos cuántos tipos de variables hay. Para propósito de este curso de metodología de investigación, vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y tenemos las variables cualitativas, ¿verdad? Cualitativas. Las variables cuantitativas no son aquellas que de una u otra forma hablan de un número, ¿verdad? Estas variables le asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Las características cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidad, es decir, en números. Como por ejemplo, de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece una empresa. Tomar en cuenta que, como habíamos en este caso dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos el femenino y por otro lado tenemos el masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector al que pertenece una empresa. Este puede clasificarse, por ejemplo, en sector primario o sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de estas empresas pertenece a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos la variable continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales y tenemos a la variable ordinal. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos dicho, las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos en el caso de las variables nominales. Tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos. Pero para el caso de las variables ordinales tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales no importa el orden en el que se coloquen las categorías. Por ejemplo, aquí vemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, ¿verdad? Pueden observar la pantalla. Pero también podemos haber puesto en primer lugar masculino y en el segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden en que se colocan las categorías femenino, masculino, femenino, esto no modifica la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparecen los colores es irrelevante, o sea, puede también alternarse, ¿no? Para la variable, en el caso de las variables ordinales, sí que es importante poner en orden a la categoría. En el caso de la variable escolaridad, estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el segundo lugar el nivel más alto. De tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso tenemos en primer lugar primaria,
En segundo lugar, secundaria. En tercer lugar, media, superior. En cuarto lugar, el quinto, le decimos en este caso, muy superior, ¿verdad? Cuando hablamos de variables, también hay que fijar que se ordenan bajo una frecuencia, ¿no? Porque frecuencia es el número que una característica o valor se repite en un conjunto de datos, población o muestra. A esta frecuencia es la que se conoce como frecuencia absoluta, ¿verdad? Frecuencia absoluta. Pero también aparte de esto, hay que distribuir esa frecuencia, ¿no? Vamos a ver en este caso más adelante cómo lo distribuimos, ¿no? Hay una distribución de acuerdo a su naturaleza de la variable, distribución de datos categóricos, ¿no? Distribución de variables nominales ordinales, distribución de frecuencias numéricas, series simples y series agrupadas. Aquí vamos a usar un mejor. Hay una distribución de frecuencias de variables cualitativas, variables medidas en escala nominal. Se recomienda presentar las frecuencias en orden decreciente, lo que hemos expresado. Variable medida escalar ordinal. Se recomienda presentar las frecuencias en el orden de jerarquía, lo que hemos observado anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos en este caso un ejemplo. Hay una distribución de frecuencias variables cualitativas y escala nominal. Miremos tranquilo, porque acá habla Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, puros, pero no le da orden. Nos pueden poner Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad, o en este caso puro primero, pero no te da un orden, no te da escala, una escala, digamos, en este caso de ordenamiento, solamente es nominal, Pedro, Pablo, José. En esta siguiente sí, ya es una escala ordenal, porque hay orden, el orden. Eso significa que empezamos por muy mala, regular, buena y muy buena. Hay un ordenamiento, como 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Esto es importantísimo porque es importante porque da orden. Distribución de la frecuencia de variables cuantitativas. Una serie simple. Para cada valor de la variable se presenta su frecuencia. Se emplea cuando los valores de la variable son pocos. Las frecuencias deben presentar en el orden de los valores de las variables. En este caso puede presentarse también frecuencias acumuladas. Por ejemplo, tenemos acá, tengo una frecuencia acumulada, el 1 tiene 31, el 2 tiene 59. Pero mucho más es solo cuando se generan intervalos, se generan franjas, de tal edad a tal edad, que es lo más importante. Tener en este caso una secuenciación, una ubicación de donde dice de 15 a 19, de 20 a 24, de 20 a 29. A esto se denomina distribución de frecuencias variables, donde la serie está agrupada por grupos. Hay un grupo que está entre los 15 años a los 19 años. ¿Cuánto existe? 188. Un grupo de 20 a 24 años. ¿Cuánto existe? 172. De 25 a 29 años existen 16. Quiere decir que de acá decir 25, 26, 27, 28 y 29. Este grupo de edad tiene 16, ¿no? A esto se denominan distribución de frecuencias variables cuantitativas, de cuanti, calidad, serie agrupada. ¿Cuántos son? ¿No? Entonces, comencemos también en este caso la otra. Un análisis descriptivo de variables cualitativas. Para realizar análisis descriptivo de variables cualitativas se pueden simular proporciones, razones y tasas. ¿Se recuerdan? Tasas. Las proporciones se dan básicamente una proporción al 50%, 30%, 20%. Las razones es en este caso a la cuarta, a la quinta, y las tasas en este caso también se habla en porcentajes, ¿no? Se está hablando en este caso de porcentajes, valores porcentajes. En proporciones indica relación entre una parte y un todo. Una parte, 20 de 100 personas. 5 de 10 personas. 40 de 200. Ustedes son ahorita una cantidad aproximada de unos 28 de la población de tecnología médica debe ser unos 900 o 1000. Una razón es aparte, lo que hemos hablado es una proporción. En este caso, la proporción que ingresó al internet es muy poco. Ahora entramos en las razones. La razón es casi similar. Una razón indica la relación entre dos mediciones disjuntas. En su cálculo, el numerador y el denominador presentan elementos que no son comunes. Puede tomar valores desde 0 hasta cualquier valor positivo. No puede tomar valores negativos. Al multiplicar una razón por 100, se está obteniendo un porcentaje. ¿Qué son las tasas? Que es diferente a la razón, es diferente a la proporción. La tasa es una proporción o una razón. Eso es lo que se dice. Ya utiliza ambos conceptos. Puede usar una proporción o proponer una razón. La valencia es donde se utiliza este concepto de razón o proporción para ver la prevalencia. Dice, prevalencia y factores asociados con el episodio depresivo en adolescentes en Lima Metropolitana y Callao. Prevalece. Hay una prevalencia, ¿no?
¿Será en este caso de casos conocidos? Sí. Casos nuevos no, porque casos nuevos será una incidencia. En este caso prevalece. Es algo que tenemos, lo tenemos casi, vamos a tener siempre como algo que está ahorita azotando aún dentro del momento, pero siempre ha habido. Entonces, la prevalencia, por ejemplo, hoy aquí la pobreza tiene prevalencia, sí, hay una prevalencia de pobreza. ¿Hay prevalencia de diabéticos? Sí, hay prevalencia de diabéticos, ¿verdad? Pero si hablamos de una incidencia, es una enfermedad. El ébola, si viene al Perú, ¿es algo nuevo o algo diferente? Esos factores que está mencionando también sirven para la salud en caso de medir los valores, ¿no es cierto? Claro, porque si tú vas a poder hablar de una prevalencia, tienes que ver prevalencia en este caso de la tuberculosis en pacientes psiquiátricos. Es una prevalencia. Prevalencia digamos, de tuberculosis en zonas de alta pobreza, es una prevalencia, ¿verdad? Prevalencia en este caso de los diabéticos en el sector, en el sector de educación, es una prevalencia. Prevalencia de diabéticos en personas estáticas, o en este caso, es prevalencia. Pero si hablamos en este caso de algo nuevo, tenemos que hablar de incidencia, algo novedoso, alguna enfermedad nueva, rara, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad? Hablamos de cantidad. ¿De cuántos? Cuando hablamos de prevalencia, hablamos de una razón, o hablamos en este caso de una proporción. Quiere decir que la prevalencia indica en este caso que un porcentaje está expuesto y otra no está expuesto. Pero hablamos en este caso de qué? De exposición contra los no expuestos o contra un total. La prevalencia siempre abarca de esa exposición a una totalidad grande. Bueno, ¿cuántos tienen enfermedades, en este caso de Parkinson, a nivel de Lima? Eso estudia la prevalencia. ¿Cuántos de Alzheimer tienen en este caso en el distrito del INSE? Eso estudia la prevalencia. ¿De acuerdo? Casos que ya no lo tenemos. Pero si hablamos en este caso de una enfermedad rara, una enfermedad rara como una melanosis en pacientes, digamos, de un distrito, cuando tienen melanosis, ¿qué tienen? Son raros. Entonces es una incidencia, unos cuantos. Claro, una enfermedad rara, ¿no? Entonces, no va a servir porque también no va a permitir en este caso hacer unas curvas, ¿no? Un diagrama. Pero eso lo hace pues el SPS. Nosotros lo hacemos. Puede aplicar la razón, puede aplicar en este caso una proporción, pero lo importante es que siempre la prevalencia tiene que aplicar esos dos. Arriba arriba un número y abajo otro número grande. Esa es la prevalencia. De unos cuantos, de cuántos, lo que intervienen, ¿no? Entonces, aquí vienen las tasas, pues ahí también las tasas utilizan ambos, proporciones y razones. Es mucho más complejo, es diferente. Tasa significa mucho más amplio, más grande. Una tasa es mucho más, tiene mayor amplitud. Hablar en este caso de poblaciones de 3.000, 5.000, 10.000. Una tasa puede hablarse en este caso de una epidemia en un país, ¿no? Pero también podemos ver una razón, es ya mucho más localizado, mucho más de mejor, de tamaño mucho más mediano, y las proporciones pueden usar tamaños mucho más pequeños, 4x5, 5x8 o 5 de 8. Entonces, se da cuenta que cada uno tiene, la proporción es más pequeña, la razón mediana y las tasas son mucho más grandes. Las tasas sirven para medir lo que se llama epidemias, ¿no? Epidemias, endemias. Y lógicamente que en nuestro estudio pues necesita en este caso para eso que haya una distribución, donde formen grupos, ¿no? Un grupo de afectados, puede ser de 25 a 29, 24 a 29, 24. Entonces, cada de estos nuestros grupos tiene que necesariamente expresarte un valor cuantitativo, un numeral, ¿no? Y este numeral debemos de agruparlos, ¿no? Para poder interpretar cuántos afectan. Y aparte de eso, pues hay que dar en este caso un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento. 1, 2, 3, 4. Una secuenciación, ¿no? Entonces, por eso se viene en este caso un ordinal. Pues viene ordinal, porque viene ordenamiento. De lo más pequeño a lo más grande. De lo más grande a lo más pequeño. Orden. 1, 2, 3, 4, 5. Y hablar en este caso, bueno, primaria, inicial, primaria, secundaria, superior, media y universidad, que es lo máximo, ¿verdad? Y aparte, en universidad también, decir en este caso pregrado, ¿no? Posgrado, segunda especialidad, ¿no? Hablar en este caso con propiedad, ¿no? Como decimos los grados, un grado, digamos, en este caso primero viene pregrado, bachiller, los grados bachiller, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado.
igual, también en este caso tiene ordenamiento. Pero cuando hablamos en escala nominal, no, eso es distinto. Nominal, mi nombre, por ejemplo, es Carlos, mi nombre es Aristides, mi nombre es José. Eso no, nada, en ningún momento Carlos dice que el orden en mi nombre es mucho más grande que el tuyo, mucho más pequeño. No te dice, sabes que mi nombre es mucho mayor calidad y menor calidad. Tiene más no te dice nombre es nombre. Por eso llama un ordenamiento, ¿no? En un ordenamiento solamente hay que ver que este ordenamiento rige por lo que es, lo que existe, lo que es. Por ejemplo, Atalaya no es superior a Coronel Portillo. Padre Abad no es igual, pues son lugares. Estos son lugares. Pero sí, acá sí hay orden. Acá no hay orden, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de dar este mensaje para ustedes, ¿no? En un trabajo de investigación tiene que haber todo eso. Pero lo más importante de ustedes es de que ahora me van a revisar, pues vamos adelante, ¿no?